Hola, ¿cómo están? Pues hoy vamos a hablar de algo que no me encanta hablar, que es la política. No me gusta porque siento que a veces no sabemos discutir, entonces nos ofendemos, estamos muy polarizados, pero pues es un tema ahorita súper importante porque ¿quién va a gobernarnos en el 2024? Entonces, yo no soy experta en nada, ya lo saben si han visto mis videos, pero hoy sí traje un experto. Les presento a Luis Osvaldo Valle Rivas, es director de Conestadística. Y primero cuéntanos, ¿qué es Conestadística? ¿Qué haces tú y por qué le sabes a esto? Hola, Erandi, mucho gusto. Arroba Conestadística. Somos una empresa especializada en consultoría, principalmente enfocada a los estudios de opinión en el sector público, las famosas encuestas, ¿no? Hacemos muchas encuestas de gobierno, de evaluaciones de gobierno, como en los gobernantes, como en sus servicios, y también muy fuerte la parte de justamente procesos electorales, campañas, estas famosas encuestas que ven por todos lados de quién va ganando las preferencias, cuántos puntos tiene cada partido, candidato, etcétera. Entonces estamos ahí con eso. También hacemos estudios de mercado para marcas y otras cosas, pero la verdad es que nuestra fuerza es esto de los estudios de opinión y en particular las campañas y el análisis de las mismas. Ok, entonces tú sabes más o menos ahorita quién va para el 2024. ¿Nos puedes platicar un poco de estos procesos? Pues más que saber quién va, lo que sí noto y que sí me preguntan por todos lados, sobre todo la gente que no está tan metida, tan informada, tan de lleno en la grilla, como dices, ¿no? Entonces, creo que hay mucha incertidumbre y muchas dudas de hacia dónde vamos, qué es lo que está pasando. Lo primero que les digo yo es que hay que aprender de lo que ha pasado anteriormente en nuestro país, y no solo del pasado reciente, sino de años atrás, ¿no? Me gusta primero hacer una recopilación de lo que hemos visto, quiénes han sido los últimos presidentes y quiénes los candidatos y el porqué, de dónde salen, cómo vienen y todo, para ver ahorita en qué momento estamos, aunque sabemos que cada elección es única. Repasando lo que hemos vivido en nuestro país, tenemos ahorita la última elección presidencial, pues fue en 2018, con el claro triunfo de López Obrador. Ahorita estamos a poco más de 2 años de la elección del 2024, y hay que recordar pues qué estaba pasando 2 años antes de cada una de las elecciones anteriores. En el 2016, a 2 años de la elección del 18, López Obrador acababa de fundar su partido Morena, compitió en el 2015 en las intermedias federales. Ahí él no estaba en la boleta, no era candidato, pero claramente estaba en su búsqueda por la presidencia, y logró alcanzar solamente alrededor de un 10%, un poco más, de las preferencias nacionales, por lo que muchos dudaban de que fuera el vehículo adecuado para que López Obrador, aunque él sí como persona tenía un posicionamiento por su larga trayectoria y ya con 2 candidaturas presidenciales anteriores, pero se dudaba mucho de que pudiera ganar. Había muchos famosos indecisos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí López Obrador había bien perfilado como candidato, pero no estaba para nada claro, eran pocos los que apostaban a que fuera triunfador en el 18. 6 años antes, 2010, previo a la del 2012, el que fue presidente Peña Nieto, que gana el 2012, sí también ya iba muy perfilado. Él construyó su candidatura desde la gubernatura del Estado de México, y muy apoyado y enfocado en la fuerza que le dio y la visibilidad que le dieron en los medios de comunicación, principalmente las televisoras. Recordar que en aquella época todavía no era tan fuerte las redes sociales y eso. Entonces, en ese sentido, pues López Obrador parecía más un galán de telenovela, Peña Nieto, perdón, un galán de telenovela, que jaló a público que no estaba tan metido en la política, pero así construyó, se fue posicionando. Pero incluso en ese entonces, en 2010, pocos le apostaban al que PRI pudiera volver al poder. Ya muchos habían dado al partido como muerto, y genera esta situación del nuevo PRI y gana la presidencia. 6 años antes de la del 2006, que el 2006 recordar que gana Felipe Calderón del PAN. Es muy interesante lo que hizo Calderón, porque creo que pudiera pasar por aquí ahorita iremos a eso con los nombres, que pudiera pasar ahora. En el 2004, a 2 años de la elección del presidente de 2006, con el presidente Fox a cargo del PAN, Felipe Calderón ni pintaba, era un secretario que se peleó incluso con el presidente, y parecía que no tenía posibilidad alguna, y la gente no lo conocía, no sonaba para nada. 2 años antes nadie sabía quién era, incluso lo corre Fox de la secretaría. Entonces queda ahí al margen, sin una visibilidad, sin estar en medios y todo, pero él construye su candidatura primero en el partido, trabaja con los panistas, él siendo un panista de cepa, trabaja, se gana al panismo, le gana al candidato del presidente,
y con eso llega con mucha fuerza ya la campaña oficial. Llega con mucha fuerza como sorpresa, gana la candidatura del PAN y llega muy fuerte y viene de abajo y termina ganando apretadamente la elección del 2006. Entonces, pocos creían que Calderón iba a ganar en ese entonces y terminó siendo presidente. Y a Fox algo similar, nadie creía que se pudiera sacar al PRI de los pinos, decían que no le iban a dejar llegar y Fox logró ganar en el 2000. Entonces, todavía muchas cosas pueden pasar. Y lo que sí vemos para el 24, creo que se va a parecer mucho al 18, el 18 empezó la campaña ya incluso oficial con López Obrador con una ventaja pero muy ligera. Había muchísimos de los llamados indecisos, la famosa no respuesta en las encuestas, que nos contestan que no sabían por quién iban a votar, y en el 2018 ese gran segmento se fue en masa hacia López Obrador, compró la idea del cambio, de qué era lo que se necesitaba, el sistema viejo ya había tronado, ¿no? El tema de la corrupción del PRI, de que el PAN había tenido su oportunidad y no había podido dar los cambios que se necesitaban. Entonces, la gran masa de indecisos se van hacia López Obrador y termina ganando con claridad. Los candidatos del PAN, Anaya la construye como presidente del partido, pero dicen que se agandalla la candidatura, por eso no logra crecer mucho. José Antonio Meade, que era un buen perfil, va por el PRI, que es el candidato de Peña Nieto, pero era muy difícil precisamente porque Peña Nieto tenía un desgaste importante como gobierno y el PRI como partido con muchos negativos, entonces tampoco pudo crecer, se estuvieron peleando por el segundo lugar, ninguno se despegó del otro y con eso López Obrador caminó muy fácil. En el 2024 ahorita lo que las encuestas muestran para dentro de 2 años es que otra vez hay como que 3 tercios, aunque uno mayor que el otro. El tercio de Morena es un poquito mayor, son los que están diciendo ahorita que votarían por Morena sin saber candidato. Cuando preguntamos por partido, ahorita pasamos a los nombres, hay un tercio mayor que dicen alrededor del 36% según las diferentes encuestas, por ahí anda, que votarían por Morena. Hay un tercio de alrededor del 30%, o sea no son tercios iguales, que te dicen no sé, todavía no sé por quién irme, no veo ninguno, todo. Y el tercio menor es el conjunto de los otros partidos, donde viene PAN, donde viene PRI, donde viene Movimiento Ciudadano. Y otra vez, el que logre convencer a los indecisos, el que logre venderles algo que ahorita no están viendo por ningún lado, puede ser que se vaya otra vez el 24 como fue el 18 de por el menos peor, desgraciadamente. Es una tristeza para el país, pero así es, así lo estamos viviendo ahorita. Y lo que sí tienen tienen que aprender los partidos de oposición, si quieren ganarle a Morena, ya lo están haciendo, ya lo vivieron, lo del 18, el PRI por su lado y el PAN por el suyo, pues, dividieron el voto anti-Morena. Ahora con esta polarización que se ha generado con el estilo del presidente y su partido, pues ya el PRI, por lo menos el PRI-PAN, tienen que ir juntos si quieren ganarle. Ya los hicieron en elecciones para gubernaturas en el 2021 y para diputados. No les fue tan bien, pero se dieron cuenta que tenían que ir unidos. Están juntándose ahorita, PRD también va ahí, aunque PRD pesa menos, y ahorita Movimiento Ciudadano votó con ellos en la reforma eléctrica, pero como diputados, ¿no? En la parte electoral, en las gubernaturas Movimiento Ciudadano está yendo solo, pero PAN, PRI, PRD sí están yendo acompañados. Si van separados va a ser difícil, le van a poner el camino muy fácil a Morena, pero parece que están construyendo una candidatura de unidad, parece que por esas van, y ahí es donde sí pudieran tener probabilidades. Entonces creo que ahorita todos están preocupados y ocupados en cómo hacerle y puede haber sorpresas. Ok, que eso está súper interesante, como ver, ahorita la gente ya quiere candidatos, ya quiere nombres, y como dices, si nos vamos a 2 años antes de las elecciones pasadas, muchos candidatos no figuraban, entonces tal vez ahorita ya estamos tratando de buscar entre los nombres que nos suenan conocidos, ¿no? Que también ya hay unos evidentemente sí, ahorita sonando. Sí hay, pero lo que no hay, y muchos están buscando eso, y no hay, y no tiene por qué haber, no es una regla, pero nos quedamos con la idea de López Obrador. Claro, López Obrador es una figura fuerte, que estaba muy claro que él iba a ser candidato y que era muy conocido, niveles de conocimientos muy altos. Recordar que en las encuestas, lo primero que preguntamos es si conoces o no a alguien. Okay. Si has escuchado el nombre, aunque no sepas su trayectoria. Y cuando no hay campañas, la gente conoce a poco, son muy poco conocidos. Es raro el personaje que te sube de los 20% de conocimiento. La gente no los conoce, no está involucrada, no está metida, es lo más común. Entonces es normal esto. Con López Obrador era la excepción. Él, por su trayectoria, por 2 candidaturas presidenciales, pues era muy conocido, ¿no?
Y cuando preguntas a quién prefieres, la gente te dice, pues el que conoce más es el que escoge, ¿no? Claro. Aunque no necesariamente lo tienen buena opinión, pero la gente sí te contesta, pues es el que conozco, por este votaría porque a los otros ni los conozco, ¿no? Entonces se vuelven, cuando no hay campañas, las encuestas, pues concursos de popularidad. Y lo que vemos ahorita es que no hay muchos personajes conocidos, aunque sí hay algunos, como bien menciona. Y pues nos quieres hablar un poco de ellos, aunque sea... Mira, vayamos por partes. Del lado de Morena, ¿no? Que ahorita son gobierno. Sí hay personajes ahí que ya suenan. Hay que ver cómo también esto es interesante ver, cada partido tiene sus diferentes procesos de selección. ¿Qué sabemos todos que va a pasar en Morena? Pues que va a ser el que el presidente quiera, ¿no? Sabemos que el estilo de López Obrador es así. Lo vivimos muchos años en nuestro país, sobre todo con los presidentes recientes del PRI, que el famoso dedazo ellos designaban. Creo que todos sabemos que en Morena así va a ser. López Obrador ya ha hablado, ha dicho públicamente y ha echado a andar, digámoslo así, a Claudia Sheinbaum, la gobernadora de aquí de la Ciudad de México, como si fuera su principal personaje, ¿no? Y en ese sentido, pues también eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Gobernar una ciudad como la Ciudad de México es complejo, sí está muy visible en los medios, todo lo que hace, seguramente sí muchos de ustedes pues por lo menos algo han oído, ¿no? De ella, saben, incluso pues está metida en escándalos como ahorita lo del reporte de la línea 12, entonces tiene sus pros y contras, sí está pintando en las encuestas, sí está siendo más conocida, pero también tiene una carga ahí de desgaste y de negativos. Otro personaje, digamos, fuerte, aunque nunca insisto con los niveles de López Obrador, pero que sí andarán alrededor del 40% de conocimiento, una cosa así, es Marcelo Ebrard, también un personaje que ya tiene una trayectoria política importante, todos lo conocen. Lo que hay la duda es si López Obrador va a querer cederle la estafeta a él, porque no es tan manejable, digamos, o no es tan suyo como otros personajes, ¿no? Entonces en ese sentido pudiera tener cierta independencia que a lo mejor con eso no le favorece con López Obrador. En las encuestas internas de Morena ya están muy parejos Claudia y Marcelo Ebrard. Pero también hay otros personajes, por ahí anda Ricardo Monreal, líder del Senado en Morena, que ha querido pintar y que ha querido decir yo voy a hacer que la elección no sea la que el presidente quiera, sino hacer algo democrático como él lo ha dicho, entonces está peleando, pero se ve difícil ir en contra de López Obrador internamente y pudiera haber sorpresas. Ya empezó López Obrador a echar a andar también, a manejar, aunque es muy poco conocido, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, que viene de la gubernatura de Tabasco, acaba de entrar recientemente relativamente a la Secretaría y también está teniendo ahí un interesante proceso ya manejándose como presidenciable, pero sus niveles de conocimiento son muy bajos, en las encuestas claro, casi nadie lo conoce y está bajo en las encuestas, pero pudiera ser una opción el tercero en discordia, por así decirlo, ante la diferencia entre Sheinbaum y Marcelo, o también pudiera haber otros personajes que ahorita no vemos, como decía, como el caso de Calderón, alguien que trabaje bien primero la candidatura interna y que salga posicionado, ¿no? Hay algunos nombres ahí que podrían sonar, eso por el lado de Morena. ¿Y los demás? También ya hemos escuchado nombres. Por el lado de la oposición, lo que más se dice es que no hay quién. Pero yo les digo otra vez, espérense, faltan 2 años y medio, bueno, poco menos, ¿no? Un poquito más de 2 años, y pudiera salir alguien, ¿no? Pudiera todavía, bueno, tienen que cuidar mucho el perfil, porque otra vez, hay que ganarse a los indecisos, hay que ganarse a los que no saben por dónde y todo, y ellos se fijan mucho en el perfil, ¿no? Entonces, aquí si hay la alianza PAN-PRI-PRD por lo menos, van a tratar de juntar a Movimiento Ciudadano, parece que Movimiento Ciudadano no quiere, pero si hacen la alianza PAN-PRI-PRD, pues tienen que cuidar mucho al perfil, porque sabemos que personajes ya muy conocidos o de mucha trayectoria tienen eso, ¿no? Que son un poco más conocidos, pero por otro lado tienen más negativos, ¿no? La carga de haber sido gobernadores, de haber sido funcionarios y estar metidos en acusaciones, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces tendrán que trabajar mucho. ¿Qué nombres suenan ahí? Pues el que claramente lo está buscando y acaba de tener una participación importante ahora en la votación justo de la reforma energética que lideró de alguna manera la oposición e hizo que la reforma del presidente no pasara, fue Alito Moreno, el presidente del PRI. Sin embargo, pues construir la candidatura desde la presidencia de un partido cuando vas con 3, cuando vas en alianza, pues no es fácil. Es un perfil sí joven, pero con experiencia, que ya fue gobernador. Ser gobernador tiene pros y contras, como ya lo he dicho,
Él está caminando en el círculo rojo, digamos, entre las cúpulas, los liderazgos, está caminando bien. Todavía entre la base de la población no es muy conocido y no sabemos cómo va a caer su perfil o no. Hay otros priistas que suenan por ahí. Está Osorio Chong, que la buscó en el 18 y que está ahorita en el Senado. Algunos gobernadores como Alfredo del Mazo por ahí suenan, aunque no está muy bien evaluado en el Estado de México. Y algunas figuras ahí que también pudieran buscarlo. Enrique de la Madrid está haciendo un trabajo importante ahí en redes, está queriéndose posicionar, aunque todavía no suena mucho, no es muy conocido, insisto. Del lado del PAN, puede alguien como algún gobernador, hay gobernadores que hicieron buenos trabajos, que están bien evaluados. Últimamente los estados con mejores evaluaciones de gobierno han sido gobernados por panistas, les ha ido bien en ese sentido a estas figuras del PAN. Por ahí podría crecer alguno, ¿no? Ahí anda Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, Mauricio Curi de Querétaro, aunque tiene muy poco, y algunos exgobernadores del PAN y otras figuras como Santiago Krill, que también se están moviendo. Pero insisto, tendrán que construir muy bien la candidatura, y más desde una alianza es difícil. La forma es fondo, cómo lo hagan, pero si lo hacen bien y es un buen perfil que gusta, pues pudieran pasar el efecto que te digo de Calderón, que llegaran con fuerza de la interna y eso les dé el empuje para ganar. Si es un perfil que no gusta, que es más de lo mismo, contra lo que la gente votó en el 18, pues va a ser difícil entonces sí que le ganen a Morena. Pero por los dos lados debe de haber preocupación y ocupación en hacer bien las cosas en su selección de candidatos, y en ese sentido pues todavía está por verse mucho, porque insisto, lo que va a decidir otra vez es quién seduzca más a este grupo de personas tan grandes que no saben ahorita por dónde irse, que de alguna manera muchos confiaron en López Obrador y no están viendo los resultados que esperaban, a otros que no les gusta desde el inicio López Obrador, pero tampoco ven en los opositores algún perfil interesante. Ahí todos esos están en la duda y es a los que hay que ganarse. Y Movimiento Ciudadano está haciendo lo suyo con personajes importantes, está sonando en las encuestas que ahí es más el nombre que el personaje en sí. Luis Donaldo Colosio, hijo, que obviamente por la trayectoria de su papá y todo, es alguien que tiene que como presidente municipal de Monterrey ya está en una posición, es muy joven, no sabemos si realmente ya está listo, pero empieza a sonar en las encuestas. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, ha trabajado también, está trabajando para ser en el 24, entonces Movimiento Ciudadano también podría jugar ahí, y habría que ver si no divide también un poco esto a los anti-López Obrador. Entonces, en ese sentido está mucho por verse. También quien sea el candidato de López Obrador, pues no va a heredar de inmediato la popularidad y las buenas aceptación que tiene el presidente. Entonces, en ese sentido, te digo, todavía está por verse, todavía hay mucho por saber y por ver, y sí hay varios que suenan, pero ninguno con un posicionamiento claro que les permita decir que es el favorito. Ok, pues esto que hablas de la popularidad, que creo que en eso se basa mucho, de que conozcamos o no conozcamos, y ustedes hacen eso, ¿no? Como las encuestas, pues igual ahorita ya nos extendimos, pero en otra ocasión que nos expliques cómo es que se puede medir la popularidad y llegar a un número, y por qué esos números, y por qué López Obrador trae los números que trae y todo eso. Podemos hablar mucho de eso y tenemos buenos análisis de todo y explicar cómo son los personajes y sus gobiernos, con todo gusto. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Pónganos ahí abajo si han escuchado algún personaje, igual y luego cuando ya empiecen a sonar más nombres, pues nos das como una reseña de cada uno, pero esto es importante. Exacto, tal vez todavía es muy temprano para que ya tengamos candidato. Muchísimas gracias por ver. Si tienen dudas o algo, pónganlos ahí abajo. Yo no los voy a contestar porque yo no sé de esto, pero tenemos a Luis para que nos conteste todas sus dudas. Bye.